El 15 de marzo, nuestra iglesia, Iglesia Bautista Ebenezer, en Goodside, Nueva York, cumplió un aniversario más de existencia y damos gracias a Dios por ello. Por eso, el tema de hoy, que se titula Las cualidades de una iglesia cristiana. Muchas iglesias consideran que su hermoso templo, su grande membresía, el grupo de alabanza o el grupo genial de jóvenes que tienen son indispensables. La iglesia de Tesalónica, hoy Salónica en Grecia, es el modelo de cualidades que distinguen a una buena iglesia. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo y es la segunda en Europa después de los filipenses, según Hechos 17. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y 3, 6 y 8 al 10, dice así: Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y Acaya, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta lectura enseña las cualidades de la iglesia en Tesalónica, mismas que deben ser las cualidades de nuestra iglesia hoy. Primero, la obra de vuestra fe en el Señor. Pablo daba gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Hacía siempre memoria de ellos en sus oraciones. Se acordaba sin cesar de la iglesia delante del Dios el Padre. Y oraba por la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza de la venida del Señor. Pero su obra de fe la vemos por la elección que Dios hizo de ellos, por la forma que el Evangelio llegó a ellos. El Evangelio llegó a esta iglesia en poder del Señor y en el poder del Espíritu Santo, no en palabras solamente. Pero ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo y siguieron el ejemplo de los líderes y del Señor. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la obra. Pero la obra de fe también la vemos por su conversión de los ídolos a Dios. Si usted pone su fe en Cristo, debe dejar toda clase de idolatría. Pero la iglesia de Tesalónica se distinguió también por la obra o trabajo de vuestro amor. Y esto se nota en el ejemplo de trabajo de esta iglesia.
Ellos divulgaron la palabra del Señor. Hablaron a otras personas del mensaje de salvación. Pablo dice que extendieron su fe en Dios en todo lugar. Ellos cumplieron el propósito de su conversión al Señor. Estos hermanos, como dice el verso 9, se convirtieron de su idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Así debemos hacerlo nosotros también. Última cualidad fue la constancia en la esperanza del Señor. Dos temas son claves en las cartas a los tesalonicenses: la venida del Señor por los suyos o el rapto de la iglesia, y luego la segunda venida del Señor o el establecimiento del reino. Se dice que había una inscripción en Tesalónica que decía: después de la muerte no se revive, y después de la muerte no hay esperanza. Pero la Biblia dice que hay vida y esperanza eterna después de la muerte. Y la iglesia de Tesalónica esperaba de los cielos a Jesús. Esperaban a quien había resucitado de entre los muertos. Y esperaban a quien les había de librar de la ira venidera, al Señor Jesucristo. Amigo oyente, el Señor vendrá un día por los vivos y muertos en Cristo. Y usted debe buscarlo ahora que está con vida. Estas cualidades distinguían a la vida de esta iglesia. Y las mismas cualidades deben sobresalir hoy en la iglesia de Cristo. La obra de fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de la venida del Señor. ¿Tienen estas cualidades su iglesia? Bendiciones del Señor para su vida.